Nuestro invitado de hoy llegó a Venezuela el 11 de marzo de 2020, hace ya 2 años, casi en paralelo al inicio de la pandemia del COVID-19. Su rostro, cubierto por tapaboca, se hizo habitual para las venezolanas y venezolanos con los sucesivos arribos de la vacuna rusa Sputnik V. Este moscovita de abuelo armenio y 52 años de edad es el embajador de la Federación Rusa en nuestro país y responde preguntas en fluido castellano sobre el conflicto armado entre su país y su hermana Ucrania. Sergei Mielik Bagdasarov. ¿Lo Sergei Mielik Bagdasarov. Bagdasarov, perdón. Bienvenido, señor embajador. Gracias. ¿A usted le gusta que lo llamen más bien embajador Sergio? Sí, más natural, suena más natural aquí, porque toda mi carrera diplomática estaba relacionada con el mundo iberoamérico, por esto siempre me presento como Sergio Mielik. Ahora, su segundo nombre es Mikhailovich, ¿no? Mikhailovich no es mi segundo nombre, es patronímico, el nombre de mi padre, Mikhail. Que es la norma rusa, sí, ¿no? Sí, norma rusa, el nombre de hijo, nombre de padre. Muy bien. Ahora, embajador, usted está cumpliendo 2 años exactamente, ¿no? El día en que estamos grabando, se cumplen 2 años de su llegada a Venezuela. Sí, verdad. ¿Qué tal le ha parecido la experiencia? Mire, es una experiencia inolvidable porque empezó justamente 2 días antes de proclamada la pandemia. Bueno, soy un embajador pandémico. No, verdad es que todo se ha cambiado, porque normalmente los embajadores antes de venir a tal o cual país están pensando, analizando sus primeros pasos, bueno, con quién entrevistarse, de qué manera empezar su misión. Pero cuando yo venía aquí, algunos, bueno, en uno de los últimos vuelos que llegaron desde Europa aquí al país, empezó la pandemia y todos los contactos, y los contactos son la esencia de nuestro trabajo diplomático, se cerraron, excepto con el gobierno, con algunos representantes del gobierno. Fui recibido muy caluroso, muy cordial. En 2 días entregué mis copias de cartas credenciales al canciller y dentro un poco de mes al presidente, las originales. Era la primera ceremonia de entrega de cartas credenciales con tapabocas. Bueno, estos 2 años pasaron muy rápido, pero muy enérgico, bueno, mucho trabajo. Ministro, sabemos que en últimos años Venezuela se ha cambiado muchísimo, se ha fortalecido. Y se ha fortalecido nuestra cooperación bilateral. Inauguramos el vuelo directo Moscú-Caracas-Moscú, Caracas-Moscú-Caracas. Hasta el último momento había mucho turista ruso en Margarita. Ahora con el cierre de los cielos europeos para los aviones, estamos remodelando, digamos, yo diría remodelando nuestro esquema de cooperación en materia de turismo. El tema de cooperación en materia de la salud, vacunas, insulinas, contactos de alto nivel, contactos del nivel supremo, las comunicaciones telefónicas entre ambos presidentes, el apoyo nuestro, un respaldo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro. Y ahora estos tiempos el respaldo incondicional del gobierno de Nicolás Maduro a la Federación de Rusia. Su fuerte reacción en contra de las medidas coercitivas unilaterales que han tomado los Estados Unidos y algunos países, casi todos los países de Europa en contra de Rusia. Bueno, Rusia ahora es líder desde el punto de vista de las sanciones. Hasta que los gatos rusos están sancionados, es verdad. Prohibidos gatos rusos en las exposiciones mundiales. Los mariscos. Todo. Perros, gatos, bueno, atletas paraolímpicos. No, es un tema muy fuerte. Nos tocó, pero vamos a aguantar sin duda alguna. Embajador, usted antes de venir a Venezuela ya tenía experiencia diplomática en Argentina, Brasil, otros países de América Latina, en España, fue ministro consejero, también fue director adjunto del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Es internacionalista, obviamente, ¿no? Claro. Estudió para eso. Y ustedes tienen un conocimiento
digamos, al detalle de la realidad geopolítica mundial. Esa es su naturaleza, de su oficio. Ahora, desde el punto de vista personal, ese anuncio del 24 de febrero, del inicio de una operación especial de la Federación Rusa en territorio ucraniano, ¿lo tomó por sorpresa? Sí, para mí era una sorpresa la fecha, no, y bueno, en general la operación, porque como nosotros lo vemos, la decisión fue tomada por el presidente Vladimir Putin después de revelaciones de ciertas evidencias de una preparación de una agresión militar de parte del gobierno de Kiev hacia los territorios de Donetsk y Lugansk, de estas dos repúblicas recién reconocidas. Ocurrió realmente casi lo mismo que en su tiempo ocurrió con las repúblicas Osetia del Sur y Abjasia, cuando en aquel entonces el presidente georgiano, señor Saakashvili, agredió a los territorios de estas repúblicas y el presidente de Rusia en aquel entonces, quien era Dmitry Medvedev, tomó la decisión de reconocer a estas repúblicas, Osetia del Sur y Abjasia, porque era reconocimiento es una opción para protegerlos formalmente, según el derecho internacional. Lo mismo ocurrió ahora. Rusia reconoció estas repúblicas y empezó la operación militar especial para proteger los ciudadanos rusos, que son centenas de miles que viven en estas repúblicas. Para muchos, como ustedes, fue una sorpresa en el mundo, porque además voceros oficiales de la Federación Rusa habían desmentido al presidente Biden cuando decía que era inminente una invasión a Ucrania. No estábamos planeando una operación, estábamos preparándola, pero hasta el último momento, y yo estoy convencido totalmente, que la decisión no fue tomada. Por esto pedimos a nuestros socios a los Estados Unidos, a los europeos, a los países de la OTAN, algunas garantías de seguridad. No nos dieron, no nos contestaron. La respuesta de ellos era muy fragmentada, solo en los aspectos que les interesaba. Pero en general nadie nos garantizó, no nos pudo garantizar que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN. Para nosotros, desde hace mucho tiempo, es un tema inadmisible totalmente, porque Ucrania es nuestro país vecino, es una parte de nuestro mundo, mundo histórico, y no podemos permitir a nadie tener los misiles en 4 minutos de vuelo hacia Moscú. ¿Eso es lo que supone el ingreso hipotético de Ucrania a la OTAN? Sí, eso también. Mire, ministro, ahora los descubrimientos, o mejor, revelaciones que hacen nuestras Fuerzas Armadas que están en Ucrania, denazificando este país, desbloqueando las ciudades, limpiándolos de la ideología nazi fascista, hay ciertas evidencias que ahí en el territorio de Ucrania estaban los Estados Unidos junto con sus aliados de la OTAN estaban preparando una operación militar contra Rusia, con todos estos laboratorios químico-biológicos, con todos estos documentos aliados que aseguraban que la financiación era de parte del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, con estas evidencias de preparación de armas nucleares, claro que no modernas, pero algunas bombas sucias que el gobierno de Kiev, también auspiciado por los Estados Unidos, estaba elaborando varios escenarios. El mayor problema que ahora nosotros enfrentamos ahí no es un problema, es una evidencia que estaba preparado una guerra contra Rusia de parte de un país que no forma parte de la OTAN. Este nos muestra ¿cómo decirle? No solo irresponsabilidad, la ideología podrida, yo diría, de este bloque militar de la OTAN. Manejar todo con las manos de otros. Ellos
prepararon toda la infraestructura, ellos suministraron mucha arma para empezar esa guerra con las repúblicas, Donetsk y Lugansk, y claro, provocando una actividad de parte rusa y empezar este conflicto bélico. Por esto el presidente tomó la decisión que no en aquel entonces, con los datos que le suministraba la inteligencia rusa, no hubo otra opción, solo empezar esta operación especial para proteger las vidas de los ciudadanos rusos de estas repúblicas recién reconocidas, para denazificación del país, porque la ideología nazi que ahora florece en Ucrania está totalmente dirigida contra Rusia, como un país que, bueno, liberó la Europa de este peste nazista, pero en Ucrania glorifican a los nazis. En Ucrania derrumban los monumentos a los militares soviéticos, a los comandantes del ejército ruso. En Ucrania, perseguido el idioma ruso. Bueno, todo ese proyecto se llama Antirrusia. Y ahora, de paso a paso, con desocupación de estos lugares nazis, la humanidad va a ver que realmente sucedía en este país. ¿Cómo reciben ustedes la votación que fue desarrollada en el seno de las Naciones Unidas, en la que, digamos, hubo una abrumadora mayoría de países que condenó la intervención militar rusa en Ucrania? La verdad son varios factores. Nosotros la percibimos como un resultado de una presión sin precedente que hicieron los Estados Unidos, hasta que abiertamente pronunciaron lo siguiente. Imagínense, bueno, nunca pensaba yo que es posible, pero ellos dijeron textualmente lo siguiente: los países que no apoyan a las sanciones, ellos los llaman las sanciones internacionales, porque los países que no apoyan las sanciones tienen que estar preparados para la respuesta de los Estados Unidos. ¿De qué respuesta hablamos? Por ejemplo, el país como China, si no apoyó las sanciones. ¿De qué respuesta hablamos? El país no apoyó las sanciones. La respuesta que no apoyó es que siempre digo que un muchacho dice, por ejemplo, este es un Pedro, ¿no? Tiene que dar un puñetazo al Pedro. ¿No quieres dar un puñetazo al Pedro? Tiene que prepararse a mi respuesta. Es una ideología inversa, ¿no? Decir, no es lógico. Mire, pero con esta presión de los Estados Unidos, pero no solo presión política, presión económica, ¿sabe? Nuestro representante permanente ante la ONU nos mandó las comunicaciones, varias comunicaciones, que muchas delegaciones, después de la votación, se acercaron a él y dijeron que, bueno, sufrimos tanta presión, disculpe, no teníamos fuerza para, bueno, enfrentar a esta presión. Pero no todos los países, hay los países del mundo. Venezuela no votó porque no tiene voto ahora en la Asamblea General. Pero Venezuela es un país, no son muchos valientes que desde el inicio pronunciaron su apoyo y su fuerte voz en contra de las sanciones, su apoyo a Rusia y una fuerte voz contra las sanciones contra nuestro país. Lo apreciamos mucho, ¿verdad? Y agradecemos al pueblo y al gobierno de Venezuela este importante respaldo a mi país. Ahora, en el caso de Europa, que es muy interesante porque, por ejemplo, Alemania era la gran beneficiaria de la conexión gasífera entre Rusia y ese país, ¿no? Ahora han asumido los países europeos también una actitud muy hostil hacia Rusia, privándose ellos mismos de una fuente de energía, ¿no? Sí, señor ministro, es así, pero no podemos olvidar que casi todos estos países no solo son miembros de la Unión Europea, sino también miembros de la OTAN. Tampoco podemos olvidar toda esta trayectoria después de la Segunda Guerra Mundial, como la llamamos Gran Guerra Patria,
Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. ¿Quién hizo la mayor inversión para reconstruir, remodelar este espacio geopolítico? Eran los Estados Unidos. El Plan Marshall. Claro, con sus créditos. Ellos lograron, bueno, ellos lograron crear varias generaciones de los políticos, no solo todas las generaciones, que aprendieron el liderazgo de los Estados Unidos. Y las maniobras actuales, ¿por qué sembró tanto odio nuestra operación militar? Miren, los Estados Unidos por todo el mundo hicieron, en Irak, en Siria, en Libia, en Yemen, de todo lado, ¿no? En Yugoslavia, los bombardeos. Y nadie hizo ninguna sanción, ningún voto en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos hicieron este gran avance, yo diría, de punto de vista de ellos, para hacer los países de Europa como los países, ellos les dicen aliados, pero no son aliados, son dependientes de las políticas de Estados Unidos, de su capital, de sus multinacionales. No son libres los países de Europa. Se diría que antes Estados Unidos fue, territorio estadounidense fue una colonia europea y ahora Europa es una colonia norteamericana. Es un territorio, yo diría, donde reinan las leyes económicas y financieras del Occidente, de los Estados Unidos, de este modelo capitalista e imperialista que nosotros vemos en los Estados Unidos. Le hago la siguiente pregunta, embajador. ¿Qué hubiese pasado si el presidente Putin no toma la decisión de iniciar esta operación el 24 de febrero? Si el presidente Putin no tomara la decisión el 24 de febrero, la tomaría el 8 de marzo, porque han hallazgos de los planes de desarrollar esta operación militar por parte de las tropas de Ucrania y justamente los grupos paramilitares nazis, para agredir, para atacar las regiones de Donetsk y Lugansk, para, como ellos dicen, recuperar el territorio nacional, pero en realidad hacer un genocidio que todos los 8 años de autoproclamación de estos territorios, ellos hicieron contra este pueblo, como el pueblo en su mayoría ruso hablante. Ellos, casi 14.000 víctimas de seres humanos en estos territorios durante estos últimos 8 años. Hay quienes comprenden el argumento de que en Ucrania se estaba armando una amenaza existencial hacia Rusia. Claro. Y ha sido, digamos, una de las razones esgrimidas por el presidente Putin. Pero hay otros que despachan esta operación militar especial como una agresión imperialista de parte de Rusia, buscando restablecer el dominio del antiguo imperio ruso, de la antigua Unión Soviética. Mire, esta operación especial militar tiene nada que ver con los términos de guerra. ¿Por qué? Yo les explico. Primero, no tenemos objetivo de cambio del gobierno en Kiev. No es nuestra tarea, es el derecho del pueblo de Ucrania elegir su propio gobierno. No pretendemos ocupar el territorio de Ucrania, no hace falta. En el territorio de Rusia, Rusia es un mayor país del mundo en su territorio. No tenemos ganas de ocupar Ucrania. Hay 3 puntos de la agenda: protección de vidas humanas en este territorio de Donetsk y Lugansk. ¿Por qué nosotros, mayores batallas ahora están ahí? Porque Ucrania hizo un gran grupo militar en esta zona para agredir las repúblicas y, como ellos dicen, recuperar su frontera con Rusia, pero en realidad habrían, no sé, muchísimas muertes. Si durante 8 años había 14.000 muertos, en este caso de operación seguramente habría centenas de miles de muertos. A ellos no les interesaba esta gente, y públicamente el presidente Zelensky, el anterior presidente Poroshenko, decía antes que ahí no viven los seres humanos, ahí viven algunas especies
biológicos, digamos. No, todo el odio hacia el idioma ruso, hacia cultura rusa, hacia todo que está relacionado con el mundo ruso, este odio sembrado últimos 30 años en el territorio de Ucrania, se ha convertido en este sistema nazifascista con solo una tesis, anti-Rusia. Por esto, para nosotros no había otro camino. Y ahora, mire, ministro, últimas noticias, yo diría. Están descubiertos los resultados, algunos resultados de estos experimentos biológicos. Ahora conocemos que en estos laboratorios los científicos trabajaban con varios tipos de enfermedades o virus que pueden estar trasladados con los aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia. Y en Rusia ya tenían ya capturaron algunos pájaros con el anillo de estos laboratorios. ¿Qué es esto? Es una arma biológica. Además, estudiaron el material genético de los ucranianos. ¿Para qué? Porque somos la misma etnia. Me da los recuerdos de los experimentos nazis, los experimentos genéticos, para exterminar tal o cual etnia. Esto es lo que está ahora sobre la mesa. Está debatido hoy día en Consejo de la Seguridad de la ONU. Y China también hace preguntas. ¿Por qué los Estados Unidos no quieren revelar al mundo qué hicieron ahí en Ucrania? En estos laboratorios, que son más de 20 laboratorios. Bueno, de día a día vamos a descubrir y a mostrar a la humanidad todo este problema que tenía este territorio llamado Ucrania, que teníamos nosotros con este vecino, preparado o en proceso de la preparación por los Estados Unidos para una guerra contra Rusia. Tenemos que hacer una pausa, embajador. Al regreso, quisiera que nos explicara si el objetivo no es un cambio de régimen en Ucrania, sino unas garantías de seguridad para Rusia, sí, y la desnazificación. Sí. Entonces, ¿por qué llegar a Kiev con la operación militar especial? También quisiera que al regreso comentáramos sobre la relación bilateral Venezuela-Rusia y el giro que pareciera estar dando la política estadounidense hacia nuestro país. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Sergei Mikhailovich Mielik Bagdasarov, sí, embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Gracias. Sergei Mikhailovich Mielik Bagdasarov, embajador de la Federación Rusa en Venezuela. Usted nació el 12 de diciembre de 1968. Para el año 91, cuando desapareció la Unión Soviética, usted tenía 23 años. ¿Sí? Era estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cierto? Estudió en Moscú. Y en aquel tiempo soviético, Ucrania y Rusia eran un mismo país, la Unión Soviética. ¿Usted llegó a visitar Ucrania en ese tiempo? ¿Tuvo amigos ucranianos, estudiantes ucranianos que estudiaron con usted? Yo tenía una experiencia de visitar a Ucrania en 1989, justamente después de... Yo serví 2 años en el ejército soviético, como todo el joven, desde 18 a 20 años. Y después nosotros viajamos a Ucrania con mi amigo que tuvo su servicio militar, mi compañero de colegio. Yo serví en Alemania, en la República Democrática Alemana. Él sirvió en Ucrania, en el territorio actual de Ucrania. Y nosotros viajamos a los lugares donde él tenía los amigos de aquellos tiempos. Era una experiencia inolvidable. Realmente los rusos tienen mucha simpatía hacia los ucranianos, mucha simpatía a Ucrania. Es lógico, somos la misma etnia. ¿Usted mismo es descendiente de armenio? Mi abuelo, sí, mi abuelo era armenio, paterno. La Unión Soviética fue un crisol de nacionalidades, sí, claro, dentro de un mismo país. Cuando ese gran país se desintegra, se disuelve, nacen estas expresiones nacionales, ¿no? Como la de Ucrania.
Claro, claro que sí. En ese caso quedaron rusos de aquel lado y quedaron ucranianos del otro lado. En todas las repúblicas, bueno, cualquier desintegración de un Estado provoca los problemas en las fronteras. ¿Por qué? Porque antes eran las fronteras administrativas y de noche a mañana se han convertido en las fronteras entre los estados. Yo era joven en aquellos tiempos y nosotros no entendíamos qué pasa. Pensábamos que no va a pasar, no se va a cambiar muchísimo. No, bueno, va a ser una unión de otro modelo, de modelo un poco menos autoritario que pensábamos en aquellos tiempos, un más de economía de mercado, con más acercamiento de bueno, bienes económicos de Occidente, con más actividad económica, con diversidades, todo esto. Pero mire, siempre el mal viene paso a paso, pasito a pasito. Y teníamos muchos problemas en las fronteras entre mismas repúblicas, como Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, como Moldova, una parte, Transnistria, también había guerras, como Osetia y Georgia, Abjasia y Georgia. Había muchos los conflictos, porque antes vivían todo en un estado y con la desintegración de este estado, que era ¿por qué se desintegró la Unión Soviética? Porque era una operación muy fuerte de parte de los Estados Unidos mostrar al mundo la ineficiencia económica de este gran país que tenía su economía planeada, no de mercado, y con los precios, mire, Unión Soviética era un gran exportador, como sigue ahora Rusia, de petróleo. Era un país muy dependiente de la exportación de petróleo. Y con los bajos precios del petróleo, empezó un periodo en nuestra historia muy pésimo desde el punto de vista económico. Y al mismo tiempo apareció en aquel entonces joven líder comunista, señor Gorbachev, que empezó a democratizar, como él mismo decía, la sociedad. Pero por fin esta persona, con la mayoría de la población de Rusia actual o anterior, lo considera como un traidor. Porque el Partido Comunista en su tiempo hizo para él todo, el país, él era un producto soviético y traicionó todo el sistema, traicionó su propio partido. No sé, bueno, y su sucesor, el primer presidente de Rusia, el señor Yeltsin, también era una persona que tomó la decisión de desintegrarse del partido. Dijo que no soy comunista, pero durante toda su vida era un comunista. En un momento dado, él dijo de los procesos democráticos, de la glasnost, perestroika de Gorbachev. Era un periodo muy pésimo desde el punto de vista económico para mi país. Horrible. Claro que en esta situación drástica, económica, no es algo desentendible que los gobiernos, o bueno, los líderes de estas repúblicas soviéticas, en su momento tomaron decisión de desintegrarse de Rusia, de Moscú. Ellos pensaron que van a seguir sus propias políticas económicas, que esas políticas les van a llevar una prosperidad. Y de esta manera, paso a paso, de república a república, se desintegró el país. Ahora, usted mismo está hablando con cierto aire nostálgico de aquella Unión Claro. Soviética, ¿cierto? ¿Cómo no? Pueden preguntar, por ejemplo, a cualquier estudiante venezolano que en su tiempo tenía beca en la Unión Soviética o en Rusia actual. Éramos jóvenes, éramos románticos. Ahora, usted hoy día no es militante del Partido Comunista No, los Rusia, diplomáticos en Rusia no pueden ser militantes de los partidos políticos. y el Partido Comunista Ruso actual es opositor al gobierno del presidente Putin, ¿no? No. Antes, bueno, yo era miembro del Partido Comunista de la URSS hasta el agosto de 1991. Tenía 23 años, en aquel entonces 22. Yo ingresé al partido durante mi servicio militar.
Y con la prohibición del Partido Comunista en agosto de 1991, claro que no, desde aquel entonces no tenía. Ahora, hoy hay un partido comunista de la Hay un Federación Rusa, ¿no? partido, Que sí, dirige es Gennady un, Zyuganov. Sí, es un partido opositor. Lleva en las elecciones de 15 a 20%, bueno, de 11 a 17, algo así. Depende de las elecciones. Sí, es es más grande partido opositor en la Federación de Rusia, es Partido El Comunista de. presidente Putin hizo una crítica histórica a los comunistas por su manejo del tema de Ucrania, ¿no? El presidente Putin hizo crítica no solo mire, no solo al partido, no, a la ideología de desintegración. Mire, Imperio Ruso era un estado unitario. Siempre, cualquier país con su revolución, o cualquier revolución, prevé una pérdida de los territorios. Cualquier cambio de régimen, digamos, cualquier régimen, no importa, lleva las pérdidas territoriales. Y claro que cuando era otro mundo, otro de punto de vista ideológico, los comunistas del inicio del siglo XX soñaron de un mundo justo, próspero, franco, abierto, democrático. Eran idealistas. Y claro que mirando hacia las regiones extremas del antiguo imperio ruso, en los líderes de aquellas regiones, ellos vieron al primer término sus colegas que comparten la ideología. Por esto no pensaron de desintegración de futuro país, porque todos somos comunistas. Ahí, en cualquier lugar, en cualquier región del antiguo imperio ruso. Y ellos pensaron de esta manera, y nuestro enemigo común es la clase capitalista. Y nosotros somos de la clase obrera. Otro mundo, otra ideología, otra percepción de la realidad. Pero con el tiempo, claro, de esta manera, de esta amplia autonomía de esas repúblicas dentro de la Unión Soviética, los líderes tomaron la decisión de desintegrarse para llegar a la vida mejor. Le preguntaba por qué, si el objetivo de la operación especial militar rusa en Ucrania no es un cambio de gobierno en Ucrania, ¿por qué llegar hasta Kiev y por qué no limitarse hasta las repúblicas independientes, las repúblicas populares? No sé hasta dónde van a llegar nuestros militares destruyendo las infraestructuras militares de este país. No sé hasta dónde vamos a llegar en nuestra lucha contra el nazismo, pero bueno, la realidad es que el centro ideológico de este nazismo está en Kiev, en las regiones occidentales de este país. Y nosotros, cuando hablo de la ideología nazi, hablo al primer término a los apoyos a Hitler, a las imágenes nazis, a los esvásticas, a las glorificaciones de actuales, bueno, héroes, como Bandera, que era una persona, era un terrorista reconocido, era una persona cruel, mataba a mucha gente, incluso judíos, polacos, todo. Sabe que toda esa argumentación, así como el hecho público y notorio de que hay formaciones neonazis como el batallón Azov, ¿Sí? por ejemplo. Aidar, Azov, varios. Exacto, Aidor, en fin, una cantidad de incluso personajes que utilizan en sus uniformes simbología abiertamente nazi, en su tatuaje, han capturado personas tatuadas. Pero eso lo despachan los escépticos de la visión rusa con el hecho de que el presidente de Ucrania es judío y que cómo va a ser un presidente judío al mismo tiempo cabeza de un estado nazi. A los líderes de Alemania nazi, entre ellos
había varios con las raíces judías. El mismo Hitler tenía una cierta gota de sangre judía en sus venas. Y había mucho más. Si hablamos de Franco, dictador español, era judío. Había muchos judíos que en su tiempo se han convertido en los monstruos más crueles hacia el pueblo judío. La biología aquí no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la ideología nazi. Ese es el problema. Ahora, bueno, no sé si una cosita muy pésima, yo leí de diarios hoy, una cosa que había así llamado voluntario, o bueno, no es voluntario, pero es un profesional latinoamericano que ha llegado a Ucrania del occidente paramilitar en los destacamentos paramilitares de nazis, y fue matado por tener otro color de piel, por ser un mulato. Fue matado por uno de los nazis ahí, que a ellos, con este no va a militar. No sé si es verdad o no es verdad, pero la ideología nazi es un mal absoluto. Y nosotros, como los herederos de la victoria en nuestra gran guerra patria, no vamos a permitir al fascismo, al nazifascismo, de nuevo levantar la cabeza y distribuir sus ideologías antihumanas. Ahora, si alguien conoce de los nazis es Europa, los pueblos europeos. En países bálticos, hoy día también leí en diarios que el gobierno de Lituania, a mí me parece, dice que este año no vamos a realizar una parada de los descendientes de las legiones de SS, porque para no estar acusados por parte de Rusia de apoyo a estas. Pero anualmente en los países bálticos hacen este movimiento, este desfile, digamos, de los seguidores de sus antepasados con la ideología nazi, de SS. ¿Qué perspectivas tienen los diálogos que sostiene la Federación Rusa y el gobierno del señor Zelensky en Bielorrusia, en Antalya, sí, en Turquía? Las negociaciones pasan bastante difícil. Hay que mencionar, por ejemplo, que uno de los integrantes de la delegación ucraniana fue matado por ser acusado de traición o espionaje a favor de Rusia. Por esto, uno de los negociadores ucranianos. Ucraniano, no ruso, pero otros negociadores en esta situación están muy atentos, tienen mucho miedo, ¿verdad?, ser agredidos de la misma manera. Creo que con el tiempo la parte ucraniana va a aprender que para ellos no hay otra opción. Lo más importante ahora es salvar las vidas humanas. Abrir los corredores humanitarios que Rusia abre diariamente, pero los paramilitares nazis no permiten a la gente salir, les guardan en sótanos, les matan si alguien quiere salir y aprovechar este corredor humanitario, porque estos nazis les usan como el escudo vivo. Ese es lo que ocurrió con el hospital, donde un bombardeo de las tropas rusas a un hospital, ¿cómo se llama? Donde nacen los niños. Una maternidad. Maternidad. Pero la realidad, y después fue revelado ante la ONU por nuestro representante permanente que era una provocación. Desde el inicio de esta operación, los nazis sacaron todos los médicos, todos los pacientes de ese hospital, y ahí organizaron un estado, una especie de estado. Pusieron las armas a algunos cañones o misiles, lanzándolos a las tropas, al ejército ruso, y como la respuesta fue bombardeado este edificio, pero ahí no había nadie, solo estos nazis que estuvieran ahí. Ha aparecido una señora que era influencer, entiendo, que dio a luz supuestamente en el lugar. Bueno,
estos días hay muchos fakes, así llamado, muchas noticias falsas circulan en Internet. Internet se ha convertido y los medios se han convertido en un espacio de otro tipo de guerras informáticas, con el dominio absoluto de los medios de comunicación occidentales. Habría que añadir a las llamadas redes sociales que también han tomado partido. Facebook autorizó, por ejemplo, la emisión de mensajes de odio llamados al magnicidio del presidente Putin. En esas circunstancias, con RT y Sputnik fuera del aire en buena parte del globo terráqueo, la guerra de información la tiene perdida Rusia. Mire, es muy difícil decir si la estamos perdiendo o no. Yo no creo que estamos perdiendo esta guerra informática. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una parte verdadera. Con el tiempo vamos a mostrar a toda la humanidad qué ocurrió en realidad. Vamos a protegernos con la verdad en nuestras palabras. ¿Cómo reciben ustedes el giro que los Estados Unidos han aparentemente dado respecto de Venezuela, enviando una representación de alto nivel a conversar con el presidente Nicolás Maduro? Muy buena pregunta. Nosotros consideramos este viaje de la delegación de los Estados Unidos como un señal que, gracias por, no sé por qué, pero por Rusia, ellos han reconocido sus políticas equivocadas hacia Venezuela. Este acercamiento que ahora están planteando ellos para comprar petróleo, no sé de qué hacer aquí, pedir la libertad para estos presos, que es una evidencia que ahora aprendieron ellos que aquí hay un gobierno solo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, no hay otro gobierno aquí. Hay que tratar a este país con respeto. Es una evidencia de corrección de sus propios errores. No hay otra explicación no tengo otras palabras para explicar qué están haciendo aquí. Reconociendo sus errores e intentando corregirlos. Es bueno. Espero que con el tiempo lo van a aprender con nosotros también. Hubo quienes se crearon expectativas respecto de que podría molestar a Rusia el que Venezuela eventualmente pudiera reactivar una relación comercial petrolera con los Estados Unidos. Desde el inicio de esta agresión norteamericana hacia Venezuela, la Federación de Rusia manifestaba, hicimos varias declaraciones a favor de la normalización en la base de respeto mutuo de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Somos un país acompañador de este proceso de diálogo entre los venezolanos. Estábamos siempre en contra de las medidas coercitivas unilaterales, criminales que hicieron desde Washington hacia Venezuela. Queremos vivir en un mundo de paz y de cooperación, en un mundo multipolar y pluricéntrico. A Venezuela durante todos estos años le han aplicado esas medidas coercitivas unilaterales, también llamadas sanciones, y que son acciones de guerra económica o no convencional, ¿no? Claro. Ahora, a ustedes, a Rusia, le han aplicado una dosis intensiva de esas medidas, ¿no? ¿Puede Rusia sobrevivir económicamente a ese cerco económico que le han tendido? Sin duda alguna, que vamos a aguantar estas agresiones, porque mi país, mi patria, en su tiempo, en el siglo XX y antes, aguantó muchas batallas contra Napoleón, contra Hitler, contra muchas agresiones. Y mi país está fortalecido ahora y sin duda alguna nosotros la verdad está con nosotros, lo sabemos, somos fuertes y venceremos. ¿Es previsible un estrechamiento de la relación con China? Con China tenemos muy buena relación política, muy buena relación económica. Claro que en estos tiempos, bueno, la economía o la política no tolera un vacío. Si aparece un vacío en nuestras relaciones con países de Europa o con Estados Unidos,
Vamos a llenar este hueco con el fortalecimiento de cooperación con nuestros amigos, con países aliados, como China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria y muchos más. Mire, hay un aspecto de la convivencia entre Rusia, Ucrania y el resto de Europa, que es el del envío de gas por gasoductos, ¿cierto? ¿Se ha detenido ese envío? No, No se ha detenido el no, hasta envío el de momento Rusia a no. Ucrania, ni de Rusia a No, Alemania, ni el resto de Rusia Europa. no cortó los suministros, nunca lo cortaba. Si algunos países quieren desistir de estos suministros, es su derecho, no hay ningún inconveniente. ¿Cuánto invirtió Rusia, por ejemplo, en ese segundo gran gasoducto que Alemania rechazó No era el finalmente? proyecto solamente ruso, era un proyecto europeo. No puedo decirle la cifra, no tengo No la lo tiene malo, información en estos pero eran momentos. kilómetros y kilómetros de tubería, ¿no? No Gigantesca. kilómetros, cientos de kilómetros, Cientos de kilómetros. casi miles, Y esa creo. infraestructura está ahí inoperativa. Todavía no, pero está lista para estar en operación. Y Rusia, no era Rusia que financió, la mayor parte de la financiación a este proyecto provino de Europa. De la propia Europa. Claro, Que son los interesados en comprar el gas. claro. Ahora ellos van a tener que pagar el gas estadounidense 40% más caro, ¿no? No creo que es 40%, creo que es el doble o triple precio de gas, ha subido mucho últimamente. Hay quienes reconocen que Estados Unidos es muy ágil para promover guerras fuera de su territorio y para salirse con la suya desde el punto de vista económico, porque ahora podrá vender gas más caro sacando del camino a un competidor como Rusia. ¿Sabe? El modelo económico y político de los Estados Unidos que nosotros notamos es un modelo injerencista. Totalmente. Lo hemos visto aquí en Venezuela, vemos en Rusia ahora, vemos hacia todos los países del mundo que no están de acuerdo con estas políticas de los Estados Unidos. Ellos mire, por ejemplo, cuando Europa nos hizo esas medidas coercitivas unilaterales en 2014 al respecto del tema de Crimea, el año siguiente, 2015, el intercambio comercial con Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, tuvo un auge de 20%. Con Europa ha caído bastante, pero ¿quién lo ganó? Los Estados Unidos. Estas son las políticas que es una mezcla de medidas económicas y políticas con un solo objetivo, la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. El canciller Lavrov. ruso, Lavrov, se reunió con nuestra vicepresidenta, Sí. Delcy Rodríguez, en Turquía. Ayer, ¿Cuál es el balance de ese encuentro? muy positivo, era una reunión de no solo de amigos, sino de socios estratégicos. Ahí se conversaba en varios proyectos bilaterales, en una cooperación, los proyectos y ¿cómo decirle? No solo el apoyo, sino también una cierta interacción política entre ambos países. Porque compartimos los mismos valores, compartimos, una idea de un mundo justo, un mundo según el mecanismo de la ONU, donde cada país tiene su propia voz. El grande no importa o es pequeño, es un país pequeño, hay mucha gente que vive ahí o no, pero todos somos iguales con nuestras soberanías. Ahora, estamos en un mundo interconectado. Luego de la llamada globalización, digamos, las operaciones financieras se han, digamos, automatizado. Y Rusia, al igual que Venezuela hace ya bastante tiempo, fue sacada del sistema SWIFT, que permite esas transacciones bancarias. ¿Cómo va a hacer Rusia para realizar estas transacciones ahora y cómo puede afectar esto la relación con Venezuela?
Con Venezuela no va a afectar para nada, ¿sabe por qué? Porque Venezuela también es un país que está desconectado de SWIFT, está bloqueado. Desde aquí no se puede pagar por su tarjeta bancaria venezolana en cualquier lugar del mundo. Estamos rodeados y bloqueados. Ahora vamos a vivir con esta realidad en Rusia. De punto de vista de un ciudadano ruso, no se va a cambiar mucho porque un ciudadano ruso va a ir al supermercado con la misma tarjeta que va a funcionar correctamente. ¿Las empresas de tarjetas de crédito, Mastercard, Visa, se Uh, mantienen o no? sí, se mantienen hasta su... y Visa y Mastercard anunciaron que no van a permitir reiniciar o prolongar el plazo, pero las tarjetas actuales funcionan. Mire, la realidad es que la persona tiene como aquí, la persona tiene su cuenta en el banco, tal o cual, no importa, banco ruso, y la tarjeta es un medio, puedes evitar el uso de tarjeta, pagar con su móvil. Ahora menos con Apple Pay, no, está prohibido también, algunos otros modelos, pero con tarjetas de los bancos rusos en Rusia. Mire, y eso que llaman los oligarcas rusos, son los multimillonarios. Sí, son más grandes víctimas de estas sanciones. No se pronuncian mucho, Dios. Esos son personajes que hicieron su riqueza, ¿de qué manera? Todos ustedes venían digamos, de la Unión Soviética, ¿no? No había millonarios. Entre ellos hay la gente que hizo su fortuna con la privatización. Hay gente que hizo fortunas con sus propios esfuerzos y de emprendedores. Hay también ese tipo de gente. Hay gente que hizo sus fortunas en el occidente, también, no solo en Rusia. Son la gente muy diferente. Hay entre ellos, entre así llamados oligarcas, hay también amigos del presidente, pero tienen nada que ver, tienen su propio negocio privado y lo tenían desde los tiempos de años 90. No era Putin quien les dio el dinero para realizar estos proyectos grandes. Mire, ¿no? ¿y cómo toma la población rusa toda esta onda rusófoba que se ha apoderado de muchas capitales, de muchos países, empresas, de la industria cultural también, ¿no? Han suspendido conciertos de música rusa. Sí, los rusos que viven en Rusia no lo notan mucho, pero los rusos que están en el exterior sí son víctimas. Bueno, mundo actual es un mundo globalizado. En Europa, por ejemplo, viven muchas familias mixtas donde hay un padre ruso o madre rusa y padre español, italiano, húngaro, no sé qué. El niño es no binacional, pero tiene su papá, su mamá. Sí, es un ruso y un español al mismo tiempo, un ruso y un húngaro al mismo tiempo. Y hay casos cuando está perseguido por sus compañeros. Hay casos horribles, por ejemplo, la presidenta del Consejo Coordinador de los rusos en los Estados Unidos ahora está acusada como un agente de espionaje, agente de influencia de Rusia en los Estados Unidos, una persona que en su vida no hizo nada que solo promover los proyectos culturales, espirituales, no sé, de compatriotas. Horrible, horrible. Hay gente, bueno, como nuestro famoso dirigente Gergiev, que fue dimitido de la orquesta de Múnich. ¿Por qué? Porque él desistió de pronunciarse en contra del gobierno de la Federación de Rusia. Hay mucho más nuestros artistas que, bueno, los teatros, las orquestas donde ellos trabajan, la administración les insista a pronunciarse en contra del gobierno de su país. Ellos dicen, no, por favor, no vamos a hacerlo. Y independientemente si apoyan esta operación militar especial en Ucrania o no la apoyan, ellos no quieren pronunciarse contra su propio país, contra su patria. Y están perseguidos, es verdad. Bueno, embajador, hemos llegado al final. Quisiera que le diera, por favor, un mensaje a las venezolanas y venezolanos.
Bueno, pasamos, queridos amigos, queridos venezolanos y venezolanas, queridos hermanos, pasamos los tiempos muy difíciles. Y Venezuela y Rusia estamos perseguidos por los Estados Unidos, por algunos países. Pero en realidad no son los países, son los gobiernos que representan a los intereses de las clases omnipotentes, clases ricos, digamos. ¿Sí? Y yo creo, estoy absolutamente convencido que la verdad está con nosotros. Y nosotros vamos a vencer sin duda alguna. Les agradezco su solidaridad hacia nuestro país, hacia mi país. Venceremos. Gracias, señor embajador. Gracias. Saludos cordiales. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias. Está bien por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.